¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, pues aquí lo tenéis. Tal y como hemos ido comentando en el directo anterior, ahora estamos con Dani Benavides, que, pues bueno, persona que ha currado en Real Madrid Televisión, pero que además lleva una dilatada carrera, ha trabajado en medios de comunicación, comentarista, analista, y que además, pues particularmente yo tuve el gusto de trabajar con él durante un periodo en Es Radio, del cual pude disfrutar de su presencia. Dani Benavides, muy buenas, bienvenido a Madridismo al Día. Hola, Quique, un gusto y gracias por invitarme. Pues un placer tenerte por aquí, que además llegas en unas buenas fechas, porque hay muchas cositas de actualidad. Vamos a, obviamente, pues nos encantaría que nos des un poquito tu punto de vista del derby, del partido frente al Atlético de Madrid, tremendamente intenso, con muchísimos detalles. Y luego, pues iremos perfilando un poquito cosas del equipo, también pensando a medio largo plazo. Bueno, cómo ves al Real Madrid en todos los aspectos esta temporada. Y luego, pues también deportivamente, dónde piensas que debemos ajustar, mejorar, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos con la rabiosa actualidad, que tiene que ver con esa victoria en Copa frente al Atlético de Madrid. ¿Cómo viste al equipo? ¿Qué sensaciones te transmitió? Pues un partido donde en la primera parte no estuvimos realmente bien y luego sí que tuvimos situaciones de mejora. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que Ancelotti lo definió de manera sucinta y muy precisa, ¿no? En la primera parte es difícil, ¿no? Encontrar un Real Madrid tan irregular, con tan poco ritmo, con la sensación incluso de desgaste. Pero en el descanso, ¿no? Tengo como varios amigos madridistas que me escribían y me reconocían, ¿no? Que habían apostado precisamente porque el Real Madrid se clasificaba. Ujú. Eso es muy sintomático, ¿no? Porque en ocasiones, ¿no? El aficionado madridista tiene fama de ser un tanto agorero, ¿no? De ser como un poco histérico, de pensar que siempre todo va a salir mal. Y en cambio, ayer, pues lo que yo pulsaba al descanso, ¿no? Pese a esos primeros 45 minutos, yo creo que, bueno, negativos, deficientes, pues pese a ello había como una sensación mental, ¿no? De que el Real Madrid se iba a recomponer y de que iba a superar al Atlético de Madrid. Y creo que es algo que es verdad, ¿no? Que cuando llega Simeone, pues hay una fase, ¿no? En la que se pierden algunos derbis, ¿no? Después de muchísimos años, pero creo que eso se ha vuelto a estabilizar, ¿no? Que hay como una gran ventaja en el apartado mental del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid y que en la segunda parte pues todo cambió, hubo un juego mucho más fluido, hubo una mayor sensación de que podía llegar el gol en cualquier momento y lo que ya estaba claro de que en el momento en el que se forzó la prórroga, Ujú. pues que el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey pues iba a ser un hecho, ¿no? Entonces yo creo que es para ser muy positivo, no solo por la clasificación, no solo por sobreponerse a 45 minutos nulos o deficientes, sino también porque se vuelve como a estabilizar pues el Real Madrid en estos momentos es inalcanzable para el Atlético de Madrid en el apartado mental, ¿no? De que es como que salen al terreno de juego y da igual que el Atlético de Madrid se ponga por delante, sino que existe como la convicción de que se va a remontar ese partido. Al margen de temas competitivos, mentales, donde estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? El Real Madrid, últimamente, cada vez que se enfrenta al Atleti, parece que de un modo u otro va a ganar, jugando mejor, peor, con más, menos estética, pero que el índice competitivo por ahí parece que no hay comparación como tal, ¿no? A nivel de nombres propios, la gente está muy contenta con varios jugadores, con otros no tanto. Parece ser que Mendy es una baja sensible, un mes de baja presuntamente va a estar. Camavinga ha cogido el sitio, lo hizo muy bien en ese carril izquierdo, aparte de que en el centro del campo es un auténtico líder a día de hoy por estado de forma y por tipología de jugador. Pues bueno, podemos hablar de Rodrigo, Vinicius, muchos nombres propios, muchos protagonistas. Bueno, para mí era un partido que era una reválida, ¿no? Para Vinicius, después obviamente de todos los sucesos que habían marcado el encuentro, de sucesos Sí. desagradables, de sucesos que generan mucho que hablar. Y con Vinicius tuve la oportunidad de eh, comentar, ¿no? Estaba en Telemadrid y tuve la oportunidad de comentar su primer partido con el Real Madrid Castilla televisado, jugando en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B, ¿no? Que marcó como dos auténticos golazos. Y desde ese primer momento, o sea, la historia de Vinicius, cómo llega al Castilla, es un tanto
pintoresca, porque ni siquiera se produce como un aviso interno, ¿no? El entrenador era Solari y de repente pues le plantan a Vinicius allí, que llega sin conocer ni lo que era la categoría, ni lo que eran sus compañeros, ni contra quién jugaba, ¿no? Pero desde el primer momento, pues a ser un chico que obviamente estaba como desorientado, que acababa de aterrizar prácticamente de Brasil, que pensaba que iba a estar en el equipo, pero de repente le envían al segundo equipo, tuvo una característica que mantuvo, ¿no? Desde el primer momento, y es el carácter y el gen competitivo. Y ese tipo de carácter, pues desde luego que siempre va a tener detractores en los rivales, ¿no? Todos los jugadores que han tenido como un perfil de carácter siempre pues va a ser señalado por los rivales, y cuando defiende la camiseta del Real Madrid, pues eso todavía como adquiere, ¿no? Una mayor dimensión y un mayor señalamiento. Pero la realidad es que Vinicius ha sabido, ¿no?, jugar el derbi, y ha sabido tener más frialdad que de costumbre, ha sabido estar como eh, más centrado, ha sabido desentenderse pues de provocaciones que seguro que a lo largo del partido pues las ha habido, aquellas que incluso han podido pasar inadvertidas para la televisión, y creo que se disputaba en el caso de Vinicius pues un encuentro importante, porque cualquiera que haya sido que haya estado en un campo del fútbol sabe, ¿no?, que mira, este jugador es fácil encenderle, ¿no? Este jugador Sí. es fácil que salte, ¿no? Este jugador es fácil que se le pueda expulsar, este jugador es fácil que lo revolucionemos hoy y que salga un poco de su de sí mismo, ¿no? Y que le podamos como provocar. Y yo creo que ahí estaba como una de las claves del partido, y que desde luego que tenemos que aplaudir a Vinicius, porque era un partido muy difícil para él, no deja de ser un jugador todavía joven, un jugador que todavía le queda como un porvenir por delante, y yo creo que fue muy importante, ¿no?, que pudiera tener como ese punto de concentración, ¿no?, para no dejarse llevar. Y luego lo que tú dices, el factor Camavinga es relevante en una temporada en la que el Real Madrid no contaba ni mucho menos con la pérdida de Casemiro. El Real Madrid ha realizado pues una temporada asumiendo, ¿no?, que Casemiro iba a ser pues ese jugador titular que poco a poco iría dejando su sitio, pero que iba a ser como una temporada de transición para él, y de repente pues se presenta con una oferta y prácticamente pues no reclama, ¿no?, la puerta de salida. Y yo creo que Camavinga pues está dando como un paso hacia adelante, está siendo un jugador notable, está como asumiendo distintos papeles, ha mejorado tácticamente en relación a la temporada pasada. Y luego, pues, bueno, otro nombre clave, ¿no?, que es un jugador que está como habituado a marcar goles cruciales y determinantes en este equipo, de Rodrigo. Rodrigo, que en muchas ocasiones pues pasa a un segundo plano, que tiene un perfil bajo, parece como que es un jugador, pues bueno, que por su carácter llama menos la atención, ¿no? Pero es un poco ese jugador que de repente te sorprende, ¿no?, con el que no cuenta la defensa contraria, aparece ahí, mete una pierna, mete un Indetectable, disparo. ¿no? Es un poco como un Sí, futbolista sí, indetectable, que a veces posicionalmente no sabes dónde ubicarlo, y eso precisamente, ese juego entre líneas, ¿no? Que parecía que al Real Madrid le costó en la primera parte, Rodrigo pulsó el botón para que la zona de tres cuartos funcionara, un poco mejor, desde luego. para mí es de los jugadores brasileños que yo he visto que mejor se manejan sin balón. Es un futbolista como muy inteligente, que sabe distribuirse muy bien y ocupar muy bien los espacios, y que luego pues tiene ese don, ¿no?, para marcar goles determinantes, ¿no? Sin ser el apartado realizador, yo creo que es su principal cualidad, pero le tenemos como presente en goles muy relevantes, ¿no? Y desde luego que eliminar al Atlético de Madrid era un golpe de autoestima fuerte para lo que se viene, Ujú. y sin duda pues después de lo que había acontecido con Vinicius era pues algo que la afición demandaba, ¿no? Que yo creo que la clasificación de ayer pues al madridismo le ha agradado mucho más de lo que podía haber sido pues otro Mm. partido, o ganar incluso un título tipo la Supercopa, ¿no? Es decir, yo creo que eliminar ayer al Atlético de Madrid después de todas las circunstancias previas era algo como muy relevante, ¿no?, en la agenda de los madridistas. Claro, porque además, Dani, es un golpe anímico positivo ante una clara situación coral de déficit físico. Problemas en forma de lesión, jugadores con una estamina, un estado de forma, por decirlo de alguna manera, flojo. Y ante todo eso, conseguir ganar un partido ante uno de tus máximos rivales tiene que insuflar de aire, aunque sea anímico, y cierta confianza y autoestima de cara a lo que se viene, que no es poco. La gente habla mucho del centro del campo. Hemos hablado de Camavinga, que es un auténtico
eje clave para dar una sensación de consistencia de físico y de talento, porque Camavinga obviamente pues tiene muchísima pulcritud técnica y muchísima capacidad para jugar con balón, pero físicamente aportando mucho. El otro gran elemento binomio en ese elemento de mejora del centro del campo es Dani Ceballos. En la primera parte estaban Modric, Kroos, que la verdad no dieron con la tecla, no estuvieron muy dinámicos precisamente. Camavinga tuvo que irse a la izquierda por la lesión de Mendy, y Ceballos me parece que pasó un poco desapercibido, pero su partido no me pareció baladí, me pareció un partido bastante completo y ya no es el primero, viene con una continuidad que puede ser muy importante, ¿no? En lo que resta de campaña. Bueno, Ceballos es un jugador que te da muy buena salida de balón, es un jugador que lo mismo puede combinar, ¿no? Lo que es el pase corto, pero lo mismo también el pase largo, es decir, es un jugador que actúa con la cabeza levantada y, y normalmente pues a los que le gustan, ¿no? Un poco más el fútbol combinativo, pues es un futbolista pues al que deseas ver sobre el terreno de juego, ¿no? Porque es estético. Es verdad que este tipo de perfiles, pues en ocasiones, ¿no? Pues cuentan con peores críticas porque al madridismo también siempre le ha gustado, ¿no? Ese futbolista, pues que combina, ¿no? Digamos ambas facetas, ¿no? Que lo mismo se despliega bien en el fútbol combinativo, pero que luego Rock es de and meter roll, el sí. pie, de presionar, pues bueno. Pero es que no todo el mundo puede ser Luka Modric, ¿no? Y a fin de cuentas, en una plantilla, pues tienes que tener una plantilla amplia y tienes que encontrar soluciones pues ante problemas, ante objeciones y tienes que encontrar antídotos ante partidos como el de ayer. Y como tú has insinuado, pues estamos en una temporada de mundial. O sea, las lesiones, el físico, las molestias, la edad de algunos jugadores y luego, por supuesto, que si quieres luego ahondaremos en ello también, ¿no? Ujú. El carácter de Ancelotti, es decir, lo mismo que le tenemos que descubrir, ¿no? Que muchos le dábamos ya pues como un entrenador amortizado, que seguramente no volvería a estar ante un gran proyecto, ante un gran transatlántico, ¿no? Después de no haber no haberse manifestado especialmente en su experiencia en Goodison Park, pues bueno, ha vuelto al banquillo del Real Madrid y nos está sorprendiendo a todos y estamos descubriéndonos ante un Ancelotti que dices, mira, su capacidad para gestionar un equipo grande la va a mantener de por vida, ¿no? Pero lo mismo que tiene ese buen temple, que tiene esa buena capacidad, ¿no? Para controlar los egos, para conseguir que más o menos, ¿no? El vestuario esté con él, es cierto que es un entrenador totalmente conservador, ¿no? Es decir, Ujú. al madridismo, al Bernabéu siempre le ha agradado, ¿no? Que se puedan dar como oportunidades a jugadores que están en el Castilla, siempre pues se ha gustado mucho pues eso que debute en el primer equipo, que se le den minutos, que si hay una lesión pues que se busque una solución doméstica, una solución en casa, pero desde luego que Ancelotti es reacio a eso, ¿no? Y no lo va a cambiar. Y en la medida en la que Ancelotti, pues digamos que se mantiene impertérrito en ese conservadurismo, pues es cierto que hay futbolistas que se cargan de minutos, que les ves muy desgastados, que les ves que requieren de un relevo. Bueno, Mm. pues en un perfil de esta plantilla, con este tipo de entrenador, yo creo que un jugador como Ceballos, pues es maravilloso Vitamina. tenerlo. Es decir, porque dices, si no voy a promocionar a los de abajo y los de arriba, pues se me van a desgastar, se me van a cansar o se me van a lesionar, pues oye, una solución como Ceballos en un partido como el de ayer, pues como tú dices, no es algo baladí. Tenemos problemas serios en forma de lesión. Hemos hablado de la gestión de Ancelotti. Estoy también, yo creo que muchos madridistas estamos en la línea de que vemos al equipo estresado físicamente, con mucho desgaste. Estamos de forma muy incógnita ahora mismo. Modric, Kroos, pues anteriormente Ferland Mendy, incluso Álava, Rüdiger, ¿no? Pues incluso hasta Tchouaméni parece que a la gente no le termina de cerrar como un futbolista súper convincente titular nivel Real Madrid. Pero a todo esto lo aderezamos con el problema de los laterales. Tenemos Carvajal lesionado, Lucas lesionado, Mendy ahora un mes. ¿Qué piensas que puede hacer Ancelotti con todo esto? Porque ha probado lo de Camavinga a la izquierda, que anteriormente quien lo probó es Didier Deschamps con la selección francesa en ese partido frente a Túnez, creo que si no me equivoco es donde realmente hace ese movimiento de rotaciones. ¿Qué solucionarías tú? Por una parte, la que harías tú y la que piensas que va a hacer Ancelotti, que no sé si coinciden.
Bueno, yo creo que lo de Camavinga es una opción perfectamente plausible, ¿no? Y no me resultaría para nada descabellada. Ujú. Probar con Camavinga por una banda, por la otra Nacho, me parece que es algo como que me encaja, ¿no? Y bueno, siempre desde luego tenemos que destacar que con Nacho puede que no tengas como la proyección o la profundidad, pero sí tienes un elemento que a los entrenadores le priorizan, ¿no? Cuando digo un lateral, pues Ujú. para empezar un lateral, vale que no arriesgue, vale que no sea el jugador más técnico poniendo centros, pero dices, mira, que no se despiste, que se en la línea a la hora de tirar el fuera de juego esté correcto, que por su banda no lo desborden, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Conociendo un poco, pues, el espíritu conservador de Ancelotti, yo creo que Nacho es, en ese sentido, como una referencia, ¿no? Y bueno, lo que está claro, una vez más, es que dentro de lo que es la demarcación de lateral, bueno, pues el Real Madrid tomó una decisión errónea hace unos años, ¿no? Que fue como la incorporación de Odriozola, pues a un precio elevado, porque la verdad que es cierto que el Real Madrid cada vez que compra a la Ujú. Real Sociedad, pues lo hace como a unos costos altos, ¿no? La Real Sociedad es un equipo que factura muy bien a sus Sí. jugadores, que tiene como esa capacidad para decir, no estoy interesado en venderlo, si tú quieres tendrás que pagar lo que yo te pido, y entonces se maneja como muy bien en el mercado, ¿no? Y entonces después de la incorporación de Odriozola, que nunca se ha adaptado, ¿no?, al Real Madrid, desde el primer momento pues ha sido un jugador frágil, ¿no? Es un futbolista que tiene cierta proyección ofensiva, que no se la voy a discutir, pero desde luego que lo que requiere un lateral del Real Madrid, desde Claro. luego que en las dos partes, ¿no? Tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva, ha sido un jugador que ha estado muy lejos, ¿no?, de dar eso, y además, bueno, como en su momento le ocurrió a Yarramendi, por la camiseta del Real Madrid le ha venido un poco grande, Creo que va también mucho por por la ahí el presión. tema, ¿eh? Mucho por ahí. Sí, Mm. y en ese caso, pues bueno, pues al final luego vino la pandemia, el Real Madrid tuvo que ajustar, ¿no?, un poco el presupuesto, y al final pues dices, de tener a Raf, pues te has quedado con Odriozola, ¿no? No es lo mismo, es decir, has perdido calidad, has perdido capacidad, y eso pues ahora te lleva, ¿no?, a una situación de dificultad, que con las lesiones tengas claro que el relevo no va a ser Odriozola, o que no puede ser Odriozola, o que no es lo aconsejable, ¿no? Es decir, que Claro. tienes. Bueno, chicos, hemos tenido un pequeño problema técnico, os pedimos disculpas. Continuamos con la charla, nos habíamos quedado con el tema de los laterales para ver qué es lo que hace Carleto con el tema del lateral izquierdo, lateral derecho. Hablamos de que Odriozola no es competitivo desde el punto de vista de Dani y mío, no es competitivo, y ahí a ver cuáles son las soluciones. Te iba a comentar, Dani, precisamente un poco, pues, enlazando con la cantera, ¿no? Que quizá alguno pueda pensar, oye, mira, tienes Carvajal, Lucas, Mendy y tal, lesionados, pues quizá sea el momento de darle un impulso a los chavales. Tienes Obrador, que está haciendo una buena temporada después de algunas complicaciones, y Tobías, que parece ciertamente una apuesta del club que se puede concretar. Eh, es cierto como que anteriormente eran como que en la línea defensiva era más fácil, ¿no? Como promocionar jugadores. Históricamente, pues se incorporaban al primer equipo, no sé, pues Mejía, ¿no? En Sí. su momento. Entonces, como promocionar a un lateral de la cantera, pues era como una cuestión más sencilla. Eh, pero en los últimos tiempos yo creo que cuando ha promocionado pues un jugador al primer equipo, pues preferentemente pues ha sido como central, ¿no? Es Ujú. decir, pues yo creo que Sánchez, ¿no? Pues en la época de Solari, ¿no? Que verdaderamente, bueno, pues tuvo cierta continuidad como central, pero es lo que decimos, ¿no? Por un lado se añade el conservadurismo de Ancelotti, y por otro lado, ¿no? Pues alguien que sea como un poco de tractor, y dirán, bueno, pero es que el salto del Castilla al primer equipo es un salto como muy grande, ¿no? Es decir, no es Ujú. que sea como un salto de segunda, ¿no? Es que es un salto pues de una categoría como inferior, ¿no? Es como un doble salto, y requiere, ¿no? Quizá de que esté como muy protegido, de que esté como muy pendiente, se esté muy pendiente de sus desdoblamientos. Yo creo que es una opción, ¿no? Que probablemente sea una opción pues que gustaría al madridismo, Sí, pero que es una opción que no encaja con Ancelotti, y que claro. además pues
tiene la coartada, ¿no? De que verdaderamente pues es un doble salto y de que, bueno, que el puesto de lateral en estos tiempos, ¿no? En el fútbol moderno, en el fútbol actual y en el Real Madrid más concretamente, pues el puesto de lateral pues requiere, ¿no? De unos automatismos, ¿no? Y de un oficio que, bueno, que quizás se le puedan venir grande, ¿no? A un chico como Obrador, ¿no? Yo Mm, recuerdo, pues, que alguna vez, ¿no? Cuando subían los jugadores del Castilla, ¿no? En mi etapa, ¿no? En Real Madrid Televisión y subían a entrenar al primer equipo, pues bueno, pues tomaban como muy en cuenta, ¿no? Pues algunas maneras, ¿no? Alguna manera de hacer las cosas de Marcelo, ¿no? Por mm. ejemplo, pues lo que hacía, ¿no? Ese desmarque hacia el centro, esas diagonales hacia el centro, que normalmente son atípicas, ¿no? En un lateral convencional. Y luego cuando regresaban a los entrenamientos del Castilla, pues trataban de emular a Marcelo, de realizar esos mismos movimientos, esas maniobras, y había que detener el entrenamiento para decir, no, mira, es que eso lo hace un genio, lo hace Claro. alguien, el primer equipo, en una categoría determinada y demás. O sea, no podemos ir al campo del Portugalete o no podemos ir al campo de la Morevieta y dedicarnos a hacer ruletas o desmarques Claro. del lateral en diagonal hacia adentro. Hmm. Parece, ¿no? Sí, lo más viable es que Ancelotti tire de lo que pueda exprimir dentro de sus posicionamientos con la alternativa a Camavinga. Nacho, que se está ganando los galones como lateral derecho eficiente, súper eficaz en todo lo que está aportando. Vamos a ver cómo está físicamente, porque también tenía algunos problemas, pero bueno, ahora mismo es que tampoco parece tener muchísimas alternativas viables Carlo Ancelotti con todos los problemas de lesiones que tiene en defensa. Bueno, en ataque, la realidad es que tenemos una dependencia brutal de Karim Benzema. No hay en la plantilla una alternativa, un recambio natural. Y luego, pues, la sensación también de, por una parte, Eden Hazard y Mariano, mejor dicho, no sensación, realidad, que parece que se han bajado del carro. Y luego, pues, tienes a Asensio. A mí, Dani, la sensación que tengo es que el ataque se queda, no de calidad corto, pero la cantidad de elementos que tienes para poder optimizar recursos, pues es que es lo que es. Y eso en cierta fase de la temporada, no sé si al equipo le cuesta algo. Bueno, yo creo que en los casos de Mariano y de Hazard, parece, ¿no? Que son los propios futbolistas los que se han autoexcluido, ¿no? El caso de Mariano es, bueno, un futbolista de los que sin duda, ¿no? Por su punto honor o por su manera de entender el fútbol, es un jugador de los que conecta con la grada. Ese perfil de futbolista que pueda salir como revulsivo en una segunda parte y que te agita un poco pues a la defensa contraria, ¿no? Que la lleva al límite con su ímpetu y demás, pero bueno, hay que reconocer que es un jugador que siempre ha ido corto de calidad, ¿no? Y eso se Ujú. sabía en la cantera, ¿no? La incorporación de Mariano viene motivada básicamente por el interés del Sevilla en este jugador y porque el Real Madrid tenía una opción de compra y bueno, desde la época un poco de Munitis, pues no, pues al equipo, al staff directivo, al staff deportivo del Real Madrid, pues le genera, ¿no? Cierto temor de que un futbolista pueda como triunfar y que, bueno, y que sobre todo, pues teniendo en cuenta que era una operación buena, porque había hecho buenos números Es en verdad. Francia, ¿no? Pero es verdad como que el Lyon o la Liga Francesa, pues tiene que ver poco con el Real Madrid, ¿no? Y un delantero de ese perfil, pues bueno, requiere como de una calidad mayor o de un entendimiento mayor, ¿no? De lo que es el juego del Real Madrid. Y luego aparte, pues bueno, es un futbolista pues que constantemente pues está indispuesto, ¿no? Pues ha tenido como muchos problemas eh, de molestias y demás que le llevan pues a no tener una sucesión de entrenamientos o una concatenación de entrenamientos porque es un jugador que lo basa tanto en lo físico que si no está bien pues no te puede echar una mano. Y luego por otro lado pues el caso de Hazard pues en este caso no es un tema de calidad, ¿no? Sino que parece todo lo contrario, ¿no? Es un jugador que obviamente pues de calidad va sobrado, es un futbolista pues que siempre ha tenido desborde, que ha tenido como una gran habilidad, pero que bueno, que no ha encontrado pues una regularidad física suficiente como pues para estar al nivel de lo que requiere el Real Madrid, ¿no? En el Real Madrid pues tienes que tener el gen competitivo, pero luego tienes que tener pues una gran armonía entre el apartado físico y luego el apartado de talento, ¿no? Y desde luego que ambos parecen que están perdidos para la causa, ¿no? Sería algo Ujú. totalmente contra pronóstico que pudieran aportar, ¿no? De aquí a final de temporada. Yo me atrevo a decir que, bueno, que Mariano además es uno de los casos eh, más paradigmáticos
de lo que es un futbolista aferrarse a un contrato, ¿no? Porque yo creo que en la historia del Real Madrid, siempre que a un jugador se le ha puesto un poco el cartel de transferible, pues ha podido hacerse rogar más o menos, pero incluso en esa temporada ha salido, ¿no? O sea, no sé, recuerdo las temporadas de Celades o de Saviola o de Iván Campos, es decir, pues los jugadores tarde o temprano acababan saliendo, ¿no? Pero en el caso de Mariano, bueno, no ha sido así y bueno, vivimos una época, ¿no? En los clubes también de buena gestión económica, donde no se conceden cartas de libertad, así de te pago la ficha para que te vayas, ¿no? Pero eso al final le genera como un problema al entrenador, ¿no? Porque tienes como una concentración de nombres en los entrenamientos y de jugadores, pero luego en los partidos no puedes contar con ellos. Son Entonces lo que espectadores. tú dices, claro, lo que tú dices es cierto, ¿no? Es decir, que dentro del planteamiento que tiene Ancelotti, lo más que puede hacer, ¿no? Para que, aunque sea un futbolista, pues que ha desencantado en muchas ocasiones y que ha sido en ocasiones decepcionante, pero desde luego que Asensio sí es recuperable, ¿no? Y que Ujú, Asensio sí que te puede dar un rendimiento. claro. Y a partir de ahí, pues Rodrigo Vinicius y lo que pueda dar Karim. Todo esto de Benzema, el ataque y tal, lo vamos a enlazar un poquito con el proyecto plantilla del Real Madrid, con temas que van saliendo, ¿no? De cara a la próxima temporada. Se está hablando mucho de Fran García, como, fíjate, ¿no? Ahora con lo de Mendy mucha gente dice, oye, venga, pues vamos a atacar este fichaje, 5 millones, lo traemos y ya. Pues reforzamos un lateral izquierdo que necesita claramente ayuda de alguien para Ferland Mendy. Luego se está hablando muchísimo, por supuesto, de Jude Bellingham como el gran elemento 2023 dentro de lo que puede planear Florentino Pérez, y de lo que se habla poco o prácticamente nada es de un elemento que pueda sumar al ataque. De hecho, casi que podemos decir que de lo único que se ha hablado es de la posible vuelta de Brahim Díaz, que está tocándose este tema mediáticamente vía prensa hace un mes más o menos, aunque ahora ya poquita cosa. Entonces, Dani, te pregunto, ¿qué piensas que puede reforzar el club? ¿Qué necesidades ves en la plantilla más o menos claras? ¿Y cómo valoras el centro del campo con Jude Bellingham como protagonista y la causa-consecuencia que esto puede generar en el aspecto de no renovaciones de Luka Modric y de Toni Kroos? Pues hombre, es duro, ¿no? Vivir la primera edición, ¿no? De un Real Madrid sin Luka Modric y sin Toni Kroos, pero obviamente es concebible, ¿no? El Hmm, tiempo pasa y, y el Real Madrid no es para siempre, ¿no? Y yo creo que así como ha habido otros futbolistas como Isco y Marcelo, ¿no? Que se han ido un poco de caída, ¿no? Y que se han ido cuando ya reflejaban síntomas inequívocos y evidentes, ¿no? De que no estaban para el Real Madrid. Yo creo que en el caso de tanto de Kroos como de Modric, por su propia mentalidad, serán dos futbolistas que dejarán de estar en el Real Madrid un minuto antes de cuando ya no estén para el Real Madrid, claro. ¿no? Es algo que el saber, ¿no? Cuando ya no es tu lugar, el saber cuando ya, digamos que ha vencido tu etapa, es algo que solo lo tienen unos elegidos, pero por ejemplo, bueno, en el Real Madrid lo tuvo Zidane y lo tuvo Laudrup, ¿no? Ujú. Fueron dos futbolistas que, bueno, que se fueron o que dejaron el fútbol, eh, aunque Laudrup tuvo un año más de experiencia, ¿no? En el Vissel Kobe japonés, pero dejaron el fútbol pues en un momento en el que, bueno, todavía estaban a un cierto nivel, ¿no? Para mí, bueno, no ha sido el caso de Marcelo y de Isco, desgraciadamente, porque dentro de todo lo bueno que han aportado al Real Madrid, pues se les ha quedado un poco esa Nada que ver el cierre, última esa Mm. última mala imagen. Pero yo creo que en el caso de Modric y Kroos lo que tú dices es cierto, o sea, es planteable que pudiera ser la siguiente temporada y que dijeras, pero prescindir de los dos a la vez. Hmm. Y digo, pues fíjate, pienso que reestructurar el equipo es casi más sencillo, ¿no? Prescindiendo de los dos a la vez Y que adelantarse hacerlo. antes, ¿no? Al trauma, quizá, ¿no? Total. Además es mucho mejor decir, bueno, pues esta temporada ya tal, por supuesto merecen un homenaje increíble, merecen como una máxima ovación y ojalá especialmente, ¿no? Por Modric, yo creo que tenemos en general no más debilidad por él, pues que algún día pueda regresar al club con algún tipo de cargo o de peso específico Ujú. dentro de la parte deportiva, ¿no? Pero sí, veo totalmente lógico, ¿no? Que pueda ser la última temporada de ambos futbolistas. Y por otro lado, sobre lo que apuntas, es que el tema del delantero, que yo creo que es un requerimiento del aficionado del Real Madrid desde hace muchos años, es que uno dice, no, bueno, es que
Florentino Pérez no quiere traer un delantero porque tiene a Benzema, ¿no? Digo, es que las experiencias de fichar segundos y terceros delanteros nunca han sido como muy buenas, ¿no? Muy óptimas, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando se fichó a Mariano, que bueno, pues había como editoriales de agradecimiento a Florentino por su gran incorporación y demás. Bueno, es decir, el rendimiento que ha tenido Mariano en 5 años no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Es decir, apenas ha contado con minutos, se ha perdido infinidad de partidos o de entrenamientos por molestias y no ha marcado muy pocos goles. Es decir, que al final yo entiendo, ¿no? Por una parte al Real Madrid decir, no, es que si voy a fichar un El delantero trauma tiene que Jovic, ¿no? tener Un poquito ahí también. también Jovic, mira, que era un jugador que ahora no se me venía a la cabeza, dices Mm. también pues fichas como a un delantero, pues en principio decir, bueno, con progresión, que lo ha hecho bien, acreditado en Europa, y luego también pues con la camiseta del Real Madrid se diluye, ¿no? Y de nuevo pues una pérdida económica importante, ¿no? Un futbolista que no se ha podido amortizar. Entonces uno piensa y dice, bueno, es que o traigo un top que obviamente no nos lo podemos permitir porque no me lo van a vender, no porque no te lo puedas permitir, sino pues no te lo van a vender, y si no te lo van a vender, pues el Real Madrid no lo puede comprar, o traes a un top, o lo que traes de medianía le viene grande la camiseta. Es decir, es Mm. que es un puesto trascendental, ¿no? Y en la historia del Real Madrid hay muy pocos que puedan, ¿no?, vestir esa camiseta en esa demarcación. Claro, oportunidades de mercado habría que valorar quizás, que no sean un sobrecoste, jugadores que terminan contrato o marido terminó de apostar por la cantera, Álvaro Rodríguez, que está haciendo una buena temporada, podría salir ahí como un factor de índice de riesgo bajo, porque es canterano, no tienes que pagar nada, lo tienes ahí, tal. Y que encima en el sub-20 lo está haciendo bien con Uruguay, sinceramente, está marcando goles, en el Castilla está siendo clave con Arribas. Bueno. Y lo de Fran García y Bellingham, ¿cómo lo ves? Porque Fran García es un jugador que lleva 2 muy buenas campañas con el Rayo, y Bellingham, pues es el furor ahora mismo dentro de los proyectos de centrocampistas a nivel mundial. No sé si Bellingham es la pieza que pueda cohesionar bien con Tchouaméni, Camavinga, Valverde. En fin, yo creo que sí, pero claro, todo eso hay que verlo. Para mí es una incógnita, ¿no? Es como tú dices, cómo se adaptará, ese perfil, su nacionalidad, ¿no? ¿Mm? Siempre es algo como que abre distintas Debate. incógnitas, pero lo que está claro es que es un jugador de impacto y al Real Madrid le gustan los fichajes de impacto. Es decir, al Real Madrid lo que le gusta es un jugador que sea codiciado y que elija el Real Madrid. O sea, le gusta el Real Madrid y es una forma ya de entrada, ¿no? De ganarse al aficionado, una comunicación ya intrínseca en sí misma, es decir, mira, este futbolista estaba en la agenda, ¿no?, de todos los clubes importantes de Europa y ha seleccionado al Real Madrid, es uno de los nuestros. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, él es un buen jugador, ¿no? Todo lo que le puedes ver, pues obviamente tiene como una mentalidad, tiene una seguridad en sus acciones que yo creo que, bueno, que en principio, ¿no?, invita a pensar que es un jugador apto, ¿no?, para el Real Madrid. Luego, ¿cómo puede encajar con el resto? Bueno, pues eso siempre es una incógnita, ¿no? Para empezar, dices, ¿cómo encajas en el vestuario del Real Madrid? Esto es otro mundo. Las críticas, la presión del Bernabéu, la prensa que sigue al Real Madrid. Es decir, hay muchos factores con los que obviamente uno no está familiarizado y que por mucho que se los cuenten o le adviertan a uno, Ujú. pues cuando te das de bruces con ellos, pues te encuentras una realidad anómala, ¿no?, y distinta. Pero bueno, a mí en principio me agrada el fichaje y en el caso de Fran García, vamos, si pudiera lo incorporaba ya. Ahí O sea, estamos. me parece como que es un jugador fantástico, con una gran calidad, con un buen conocimiento del juego y me parece como que es un valor seguro, sabes lo Mm. que te va a aportar y además que estaría perfectamente preparado pues para ocupar el rol que tiene que ocupar, ¿no? Que nada mejor que traer a alguien que decir, mira, tu rol es este, los partidos que vas a jugar son estos Claro. y al final es una posición en la que a lo largo de la temporada vas a tener minutos porque ser lateral del Real Madrid es lo que decimos, o sea, no es difícil, ¿no?, ser lateral del Real Madrid y jugar 2 partidos en la semana consecutivos, ¿no? Yo Ujú. creo que no lo puedes hacer al nivel que se exige. Y ojalá, ¿eh? Ojalá que ese movimiento se dé porque parece, ¿no?, que el Real Madrid en zona de laterales tiene que dar un impulso. Bellingham parece el gran elemento. Arriba parece, sin estar dentro del club, que hay dudas, porque claro, Mbappé es un asunto absolutamente paralelo al margen, que lo puede resquebrajar todo, pero no parece que obviamente vaya a ser de cara a 2023, es absolutamente inviable. Esto lo hablaba con Javier, con Collins, y estábamos en esa línea de que la viabilidad Mbappé es muy difícil en general, en 2023 imposible,
a partir de 2024 quizás se puedan hablar los temas con un año de contrato o sin quedar ningún año de contrato, porque siempre se habla de ese 2025 dependiente del propio Kylian Mbappé. No sé si quieres comentar algo de esto de Mbappé, y si ves alguno, te iba a comentar de los cedidos, ¿no? De Kubo, Brahim, bueno, cedidos, miento. 50% de derecho federativo que tiene el Real Madrid, pero que parece que los sigue, ¿no? Porque quiere mantener relación formal con ellos. No sé si te llama la atención alguno. Brahim, Kubo. Hombre, a mí me agrada, ¿no? Cuando juegan esos dos futbolistas los veo bien, pero es lo de siempre, ¿no? Una cosa es verlos en otro equipo, verlos con otro tipo de presión, verlos en estructuras en las que no son uno más, sino que digamos que tienen determinados galones. Y bueno, yo creo que también el Real Madrid los sigue y está como abierto, ¿no? También a que haya posibles traspasos y que pueda tener como una contraprestación en este sentido, ¿no? Pero a corto plazo no veo que tengan protagonismo ni importancia, incluso aunque el Real Madrid lo recuperara, no les auguro demasiada trayectoria. Y en el caso de Mbappé, pues yo pienso que el problema es que, bueno, es lo de siempre, ¿no? Que estamos ante una situación insólita, estamos ante un club que da igual si da pérdidas más o menos, da igual si gana títulos o no los gana, sino que para ellos es una cuestión de poder, ¿no? Es, bueno, una lucha de poder, es decir, pues mira, yo si quiero me quedo con el jugador que pretende el Real Madrid, entonces es una lógica distinta, ¿no? Que no estamos habituados en el fútbol a tenerla. Entonces realizar cualquier planteamiento, pues uno dice, no, pues si vuelve a fracasar Mbappé y no gana la Champions en no sé cuántos años, pues igual querrá salir. Dices, igual no, lo hemos visto, ¿no? Es decir, o igual no le dejan, y dicen, no, da igual, si a nosotros nos da igual ganar, perder, ganar dinero o dejarlo de ganar. Es decir, lo único que nos interesa es que no te vayas al Real Madrid. Entonces, ante esa situación, pues llevar a cabo cualquier tipo de premonición o realizar conjeturas, pues yo creo que lo único que generan son expectativas, ¿no? Pues que yo creo que este verano se frustraron, ¿no? Yo creo que el nombre de Mbappé, pues dices, ojalá algún día le veas con la camiseta del Real Madrid. Por supuesto, digo, a los mejores jugadores del mundo, pues a mí me gusta verlos con esta camiseta. Y además es que el Madrid, por suerte, está operando en otra línea. Es decir, el tema Mbappé está ahí. Seguro que el presidente va a mantener ese puesto de esperar qué pasa. Pero el club sigue trabajando a lo suyo. Lo vemos con Endrick, que además ha invertido mucho dinero por seguir trabajando esa política de Juni Calafat. De lo cual, pues, el futuro espero poder charlar contigo, porque también creo que es interesante hablar un poco de la política de fichajes que lleva el Real Madrid, con sus pros, sus contras, que, pues como todo en la vida, ¿no? Tiene cosas buenas, malas, que creo que son interesantes de analizar aquí en Madridismo al Día. Dani, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Madridismo al Día, para repasar un poquito el presente del equipo, también con perspectivas de futuro, nombres propios, en fin, que ha sido una gozada tenerte en este estreno de Madridismo al Día, y como digo, es un estreno donde de cara a próximos directos o charlas me gustaría volverte a tener. Bueno, pues un placer, Quique, y nada, y una de estas charlas próximas, pues nada, hablamos también un poco de básquet, Sí, que señor. tú eres uno de esos periodistas que no solo es futbolero, ¿no? Sino que se maneja muy bien en otros deportes. Sí, estamos ahí con el básquet también en el canal y recojo el guante, ¿eh? Me parece muy interesante que charlemos también de básquet, que el equipo lo está mereciendo, está ahí arriba, con las dudas, pero arriba. En fin, chicos, espero que dejéis vuestro comentario en el vídeo y nos vemos en la próxima charla madridista. Chao, chao.